Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 176 de Club de Lecturas. Para los que nunca estuvisteis aquí, esto ya lleva 6 años y ahora con ritmo semanal, porque va generando adicción el club. Para empezar hoy con una lectura nueva, muy interesante, Política Sexual, de Kate Millett, moderada por Marta Labrador y Adela García Labrador, que creo que es la primera vez que moderan en sesiones online. Así que muchas gracias por ello. Sé que hicisteis un trabajazo de resumen de este libro. Y tengo que agradecer también muy especialmente a Pilar Morales Pacheco, invitada especialísima, que ahora luego presentarán Marta y Adela, dando todos los detalles de tu currículum, que es realmente impresionante y creo que nos vas a poder ayudar muchísimo a interpretar esta lectura. Pero antes de pasar la palabra a Marta y Adela, quiero que cada uno haga una brevísima presentación diciendo su nombre y desde dónde se conecta, así todos sabemos quiénes somos. Empezando por Pepa. Me llamo Pepa Gandasegui y me conecto desde Villanueva de la Cañada, en Madrid. Muchas gracias. Bueno, Marta Labrador. Pues yo soy Marta Labrador y me conecto desde Madrid. Muy bien. Bueno, Pilar Morales también te incluyo en la presentación. Muchas gracias. Bueno, yo gracias por invitarme y yo soy Pilar Morales y me conecto desde Madrid. Y bueno, luego si acaso ya diré. Perfecto, perfecto. Gracias por invitarme. Porque... No, gracias por venir, realmente es un lujo. Adela. Soy Adela, me conecto desde Galapagar y normalmente no estoy en los Zoom online estos de los sábados porque ya no me da para más el día. Así que ha sido una pillada de Jorge esto. Jope, todos me echan la culpa a mí. Eso ahora lo vamos a discutir en el transcurso del debate. Walter Marín. Walter Marín desde Cali, Colombia, norte de Sudamérica. Encantado. Muy bienvenida. Precisión. Ana Camarero. Ana Camarero desde Torrelodones, Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes. Joan Viaplana. Buenas tardes, Joan Viaplana desde Arenys de Munt, Cataluña. Muy bien, Joan. Jessica Cano, creo que eres. Muéstrate, Jessy, di hola. El micrófono apagado. Perdón. Soy Jessica, compañera de Marta Labrador de trabajo y amiga. Y nada, es mi primera vez en este club de lectura. Genial. Muy Desde bienvenida. Madrid. Muy bien, Jessica, muy bienvenida. Gracias. Jesús Alberto Hernández. Hola, hola a todas y a todos. Jesús Alberto Hernández desde la Ciudad de México. Gracias, Jesús. Enzo Fagundes. Buenas tardes, un gusto y esperando aprovechar este hermoso debate y los aportes que ya he estado leyendo desde la guía y que sin duda Marta nos conducirá a entender un poco más en esta tan importante temática. Y no te olvides de decir desde dónde. Salto, Uruguay, perdón. Iba a decir, adivínenlo del acento, pero no. Carmen, qué alegría verte. De vuelta por aquí. Y yo también tenía ganas ya de incorporarme, aunque os he seguido todos los debates a posteriori, pero ya sabéis que me gusta mucho hablar. Así que soy Carmen de Pozuelo, Madrid. Fantástico, muy bien. Bueno, y hechas las presentaciones, paso la palabra a Marta y Adela. No sé cómo os vais a organizar entre las dos. Todo vuestro, el debate. Pues muchas gracias. Si te parece, Ade, presento a Pilar, lo primero. Bueno, lo primero, Pilar, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Os cuento un poco, no puedo contar todo su currículum porque se nos acaba el debate, pero os cuento que es licenciada en Geografía e Historia, es profesora, maestra, tiene un máster en Igualdad de Género, es autora de muchísimas publicaciones y estudios de género. Fue secretaria de las Mujeres de Comisiones Obreras de Madrid durante 20 años y transformó el sindicato. Ha conseguido que Comisiones Obreras se declare sindicato feminista, cosa que ha sido un trabajo
de fondo y fue parte también del Consejo de Mujeres de Madrid. Bueno, tiene premios en igualdad. Es que tiene una mente brillante y es una luchadora nata y para mí una maestra en esta carrera del feminismo. Así que gracias por venir, Pilar. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias. No sé si tengo que decir algo ahora o no. Yo es que lo de los currículums y eso, pues, aparte de la edad que acumulamos juventud y pues claro, da para más cosas. Pero bueno, yo viendo la gente que hay aquí y lo que me ha contado Marta, yo creo que somos primus inter pares y que no, sí puedo tener experiencias, pero bueno. Y desde luego no he transformado yo sola el sindicato ni nada de esto. Esto es un trabajo de muchas mujeres que afortunadamente se han incorporado y de bastantes hombres también. Pero bueno, eso en el debate creo que lo veremos. Y solo deciros que me encanta estar aquí, no solo por la gente, que creo que va a ser así, sino por también la oportunidad de hablar del sexo de las mujeres y de cómo lo tratan unos y otras y unos, porque creo que es una cosa que falta poner en la agenda feminista, sinceramente. Y es una parte nuestra que todo el mundo habla, hasta las conferencias episcopales, menos nosotras, porque nos han enseñado a estar calladas en eso y no hablar y tal, ¿no? Por lo tanto, es mucho más interesante la tarde para mí. Y nada más, que no hagáis caso a Marta, que es amiga y, y dice todas esas cosas. Ya está. Bueno, pues vamos a empezar. Yo quería comentaros que, bueno, el pasado 29 de enero, aquí en España, Petra Martínez recogía el premio Feroz a la mejor actriz del cine español y en su discurso de agradecimiento habla de la masturbación femenina. ¿Por qué es importante? Pues porque a sus 77 años rompe un tabú sumándose a tantas otras mujeres, como hizo Kate Millett hablando de sexo en 1969. ¿Y quién era Kate Millett? Bueno, Kate Millett era una mujer que nació en Estados Unidos en 1934, estudió lengua inglesa y se graduó cum laude en 1956. Fue a Japón, donde dio clases de inglés y conoció al escultor Fumio Yoshimura, con quien se casó en 1965. El libro que leemos en este debate se lo dedica a él. De él se separa unos años más tarde. Kate Millett se doctoró también en la Universidad de Oxford, en la de Columbia. Fue miembro del comité de la NOW, National Organization of Women, y del grupo New York Radical Women. Fundó una colonia de mujeres artistas, viajó a Irán, donde defendió los derechos de las mujeres, aunque allí fue acusada de islamofobia y la deportaron. También fue miembro de la institución estadounidense Salón Nacional de la Fama de Mujeres. Kate Millett, autora de varias obras, ensayo filosófico, autobiografía, crítica literaria, también fue profesora, escultora, cineasta, filósofa y activista por la paz y los derechos de las mujeres. Una grande, esta mujer hizo mucho. Entre sus obras destaca el libro Política sexual. Este texto fue fruto de una investigación que presentó como tesis doctoral de filosofía en la Universidad Neoyorquina de Columbia en 1969 y es su obra más influyente en el movimiento feminista. Es la primera tesis sobre estudios de género y en ella Kate Millett critica el patriarcado y el falocentrismo a través de análisis de diversas disciplinas, tales como la literatura, las religiones, la sociología, el psicoanálisis y la historia. Se cuestiona el origen del patriarcado y propone que este origen es histórico y social, y examina la duplicidad moral que aplica a mujeres y hombres en diversas facetas de la vida. Kate murió en París en 2017, donde se encontraba de vacaciones con su cónyuge, la fotógrafa Sophie Kier. Del impacto de la obra, creemos que es importante comentar que Política sexual se sitúa dentro del feminismo moderno y que es un texto clave dentro del movimiento feminista, como también lo fueron El segundo sexo de Simone de Beauvoir o La mística de la feminidad de Betty Friedan. Las mujeres han luchado a lo largo de la historia para cambiar su situación y tener una vida mejor. Sin embargo, es solo hace apenas 300 años que las mujeres comienzan a escribir sobre esa realidad y a vindicar sus derechos considerándose sujeto político. Estos marcos de análisis sirvieron para reconocerse en una posición social inferior debido a su sexo, mostrando así las cadenas que las ataban. Una de las principales características del pensamiento crítico feminista en general ha sido su cuestionamiento de las verdades universales o fijas.
pero es la crítica feminista posmoderna actual la que se ha dedicado a investigar los procesos por los cuales llegamos a ser sujetos, cuando asumimos las identidades de género construidas en nuestras culturas a través del proceso de socialización y los efectos que esta socialización de género tiene en la vida de las mujeres y de los hombres. La importancia del libro Política Sexual radica no solo en ser la primera tesis que habla de género, y de sexo, sino también la primera que se atreve a hablar del sexo de manera muy explícita. El sexo referido a la biología humana y también a la relación sexual entre seres humanos, y analiza a través de obras literarias, entre otros aspectos, la relación de poder entre estos, cómo los hombres lo usan para dominar a las mujeres, a quienes cosifican, y cómo a las mujeres se les niega el derecho al placer sexual, relacionando este con la culpa para poder así mantener el control sobre ellas. Afirma Kate en su teoría de política sexual que la dominación de los hombres sobre las mujeres no surge de ninguna superioridad física ni intelectual, sino que es consecuencia de la socialización de género, la cultura y de la violencia. Es importante destacar la gran dificultad que debió tener escribir en aquel momento de un tema tabú como es el sexo, del sexo como dominio personal y social. La tesis se escribió con intención de intervenir en la vida política y con un objetivo claro de que se produjese un cambio dentro de la sociedad, así como un cambio dentro de la conciencia individual de las personas. Y aquí va la primera pregunta. ¿Consideras que sigue estando de actualidad el problema que planteaba Kate Millett en 1969 o que ya queda atrás debido a todos los cambios científicos, sociológicos, culturales producidos en los últimos años? ¿Por qué? Pues esta es la primera pregunta y vais pidiendo un turno para el debate, como otras veces hacéis. Si habéis leído el libro, pues esta introducción os habrá dado un poquito de alas para pensar. ¿Está de actualidad el problema, Carmen? A ver, yo considero que este problema ya ha quedado atrás en el mundo occidental. Las mujeres ya somos conscientes de nuestra sexualidad desde hace muchos años, sobre todo las mujeres progresistas no hemos tenido ningún problema con nuestra sexualidad. Nos llamaban que éramos estrechas o que éramos muy echadas para adelante dependiendo de si te acostabas con tu novio solo o te acostabas con más chicos. Si no te acostabas nada más que con tu novio, eras una estrecha en los años 70. Entonces, yo considero que este libro ya no procede en el mundo occidental. Está pasado de moda y de actualidad. Master y Johnson fue pionero en hacer un estudio de la sexualidad en América, en todos los órdenes, y yo creo que casi todas las mujeres progresistas de los 70 lo hemos oído del libro y lo hemos barajado en multitud de ocasiones en revistas, en charlas, en libros, etcétera, etcétera. Por otra parte, este libro parece ser que es una tesis doctoral que hizo ella y claro, las tesis doctorales pues son mucho de investigación, de datos, de poner en relieve pues lo que ella ha sacado en conclusión de todo lo que ha estudiado en la tesis. Con lo cual, también es un libro pues, con un cierto sesgo de ser personal. Es decir, ella habla sobre la sexualidad y sobre el género, que fíjate, aquí sí que estoy de acuerdo que eso todavía no está impreso en las niñas, que no tiene nada que ver el sexo con el género. Y luego, otra cosa que me gustaría anticipar es que las mujeres no somos conscientes del poder que tenemos con nuestra sexualidad. Estamos todavía pensando que somos, bueno, las niñas sobre todo, por lo que se ve, por el maltrato que hay psicológico con las adolescentes, no son conscientes que son las que mandan en el sexo. Y yo creo que esto se les enseña poco. Y hasta ahí hablo, porque si no, pues ya sabéis qué me pasa. Pepa. Buenas.
A mí me parece también que aunque el libro en su contenido tiene cosas que todavía están en el debate y cosas que todavía están fluctuando en la sociedad actual, hay que tener en cuenta que está escrito hace 50 y tantos años, en el que la sociedad y el encaje de las mujeres de la sociedad en aquel momento es distinto del que existe actualmente, ¿no? En el año 69, pues yo tenía 21 años y participaba de las cuestiones que se plantean en el libro con otra visión diferente de la que puedo tener actualmente, que tengo 73. Es decir, que creo que la evolución personal y la evolución social, sobre todo, en algunas cuestiones han sobrepasado los planteamientos del libro. Especialmente, bueno, ya irá saliendo más adelante, ¿no? El tema del patriarcado, que yo creo que está, si no superado del todo, porque no está superado del todo, pero ya no existe en la sociedad con la fuerza que existía hace 50 y tantos años, ¿no? Estamos hablando de sociedad occidental, yo no estoy hablando de sociedades no occidentales, ¿no? La sociedad occidental pues no es el mismo plan, no tiene la misma perspectiva la influencia del patriarcado que la que tenía en los años 60 o 70, ¿no? En esos aspectos creo que habría que revisar o adaptar el contenido o los planteamientos del libro. Indudablemente la proyección sexual de la mujer es algo que todavía no está bien plasmada en la sociedad, ¿no? Existen cuestiones todavía que, bueno, eso es la pregunta siguiente, ¿no? Que todavía forman parte de un tabú y el conocimiento de la propia sexualidad de las mujeres también, por supuesto, ha evolucionado en estos 50 y tantos años, pero todavía también creo que necesita un recorrido, ¿no? Luego iremos hablando más de lo que es la satisfacción o no satisfacción y demás, porque hay cuestiones que yo creo que hay que revisarlas. Gracias. ¿Alguna de las personas que se ha incorporado más tarde quiere participar? Jorge ha levantado la mano, pero es que tiene mano que no se ve bien. No, porque mi mano es de color negro, pero no sé por qué. No la escogí, viene así. Vale. Dinos, Jorge. No, a ver, yo no creo que esté superado los temas que plantea el libro. No sé. Tenemos a un hiperpatriarca invadiendo un país, demostrando que la cultura machista y violenta está a la orden del día. Yo no creo que esto esté superado para nada. Es decir, hay diferencias de salario entre hombres y mujeres, en general se nota mucha presencia masculina en todos los directores de las empresas. No sé, estamos lejos del objetivo. Por tanto, me parece que este libro es muy vigente. No sé, me gustaría escuchar otras opiniones, porque por ahora pareciera como que estamos leyendo un libro de historia un poco antiguo que se ha quedado desfasado. Pilar. Sí, bueno, yo comparto algunas cosas de las que decís, pero creo que hay un problema que siempre nos suele pasar porque es humano, y es que confundimos nuestra experiencia con el común o con la mayoría de lo que hay a nuestro alrededor. Yo quizá por el sector de donde vengo, aunque Jorge ha hecho alguna referencia, pero yo no veo el patriarcado, creo que es un difunto con una salud de hierro, o sea, creo que tiene para darnos encima de la cabeza y nos va dando cada día. Pero no solo en la diferencia de salario, sino mirar un poquito la publicidad, mirar los autobuses que circulan por Madrid con lo de tú tienes vagina, yo tengo pene, no digamos los debates que hay ahora mismo con la legislación trans o la pornografía o la prostitución, porque todo esto es sexo de las mujeres, sexo que quieren controlar, no voy a decir los hombres, porque además esto también ofende a veces a los compañeros que no tienen nada que ver,
porque además tampoco ellos, muchos de ellos saben que están utilizados por el patriarcado. Y el patriarcado no es solo que nosotras sepamos dónde tenemos el clítoris o lo poderoso que es, sino en la lucha que llevamos de que el patriarcado quiere controlar nuestro sexo y nuestra capacidad, lo decía una compañera, ¿no? Nuestro poder, que es muy grande. Por eso el controlar ese poder, el controlar el parto o no parto, el alquilarnos por trozos, el prostituirnos, el que la mayoría de la prostitución sea masculina y que cualquiera con 20 euros puede hacer con una mujer lo que quiera. Esto es que el patriarcado está vivo en las sociedades occidentales con muy buenísima salud. Ya de lo otro ni hablamos, ¿no? Y además en cualquier momento, cualquier país, cualquier grupo, cualquier colectividad se puede ver, como decía Jorge, aplastada por algo que es una guerra, que es una violación, es en masa, que es el tener que ponernos cremas de noche o de día. Fíjate, yo el otro día creía que me iba a dar un infarto y digo, ¡ah, que me he puesto la crema de noche de día! Ahora ves qué me va a pasar, ¿no? Esa presión hacia la mujer, hacia su sexo, hacia su pensamiento y en definitiva hacia lo que decía la compañera, hacia el poder que tenemos. Por lo tanto, cuidado con el patriarcado, que ni está muerto ni está siquiera herido. Nosotras hemos conocido a esa bestia y queremos dominarla y además queremos explicársela a todo el mundo. Pero muerto no está, ni superado tampoco, ¿eh? Ojalá, ojalá. Enzo. Sí, coincido con Jorge en el sentido de la vigencia de los temas allí planteados. Me parece que, en definitiva, lo diferente pudiera ser que en aquella época hubieron revueltas, que tuvieron sus focos en el mundo occidental, Europa, Norteamérica, algunos casos puntuales, tal vez en Sudamérica, pero hoy, dentro del mundo occidental, ya pasado del estado de revuelta a lo que se puede plenamente entender como un proceso revolucionario. O sea, no hay duda que en el siglo XXI está revolucionando el feminismo en la concepción del mundo, es decir, en cómo desasnar el patriarcado y poder analizar una nueva sociedad. Lo que sí reafirmo es que no creo que se hayan dado tantos avances en el tema de los tabúes. Es decir, la educación en su concepción más general aún no ha entrado en un debate siquiera científico sobre el tema sexo. Y los problemas que se generan cada vez que se quieren hacer cambios curriculares para que el tratamiento se dé de una manera un poco más fundada, no solo científicamente, sino filosóficamente, psicológicamente. Y vaya para ello lo que está aconteciendo actualmente con los retrocesos en una ley como la de salud reproductiva. A nivel de Latinoamérica es moneda corriente organizaciones religiosas, poderes políticos, etcétera, que intentan desandar estos avances que son propios de la lucha del feminismo. Blanca. Gracias. Yo solo decir que me ha impactado mucho la lectura, me parece muy vigente y que además, de acuerdo a la autora, apenas son 200 años en los que han habido tal vez dos movimientos que han hecho cambios a lo largo de la historia contra ese aplastante, esos aplastantes milenios del patriarcado. Entonces, yo desde Guatemala, la verdad es que el patriarcado es tan palpable y tan vigente que casi se sufre a diario, únicamente. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Carmen quiere volver a hablar y si queréis ya enlazamos con la segunda pregunta. ¿Sigue siendo el sexo un tema tabú? Sí, yo simplemente decir que por favor centremos el debate en lo que es el libro y en las preguntas que hacéis. Porque es que si nos empezamos a ir por las ramas sobre Putin, sobre el patriarcado así a lo loco, o cosas que no tienen que ver con el libro en sí, porque es que el libro es sobre la sexualidad femenina y sus consecuencias sociales, culturales y sociológicas. Entonces,
Vamos a centrarnos, por favor, es lo que propongo, también sois libres de aceptarlo o no, y contestar, a ver si podemos aclarar un poco nuestro debate y nuestras ideas. Carmen, me parece bien tu propuesta, pero el libro no es sobre la sexualidad femenina. El libro Bueno, es he dicho sobre la sexualidad distinciones. femenina y sus consecuencias sociológicas. Perdón, es sobre las distinciones sociales. políticas. Ella, la tesis que afirma Kate Miller es que las distinciones políticas y sociales no se basan en clases ni en rangos, sino en el sexo. No está hablando de cómo nos acostamos, ni cómo nos levantamos, ni con quién, que eso sería hablar de la sexualidad femenina y de cómo tratamos la sexualidad femenina. Quiero decir que ahora vamos a ir adentrándonos. La siguiente pregunta. ¿Sigue siendo el sexo un tema tabú y por qué podría ser importante hablar de sexo y qué consecuencias a nivel individual y social tiene no hacerlo? Si os parece interesante la pregunta y si no, pues seguimos con la obra. Sí, Jorge. Yo quiero decir que aquí falta gente de 20 años para los cuales esta pregunta es un sinsentido. Y eso es lo que me alegra. Porque, digamos, mis hijas viven el tema con total naturalidad. Nosotros no, seguimos traumados con una educación absurda. Pasa que, bueno, fuimos dando pequeños pasos. Simplemente eso, esto es lo que dice mi hermana, que este es un club de viejos, es el único problema que tiene este club. Y justamente esta pregunta viene a dar en el clavo de ese problema. Bueno, pues si quieres, Marta, puedes seguir con el resumen y demás. Venga, pues seguimos. Bueno, esto era así para calentar motores. Ahora vamos al libro como tal. El libro se estructura en 3 partes, ¿vale? Se escribe con la intención de intervenir en la vida política y se escribe en 3 partes. La primera, política sexual, que es la que vamos a tratar hoy. La segunda, raíces históricas, que se divide en revolución sexual y contrarrevolución. Y la última, consideraciones literarias. Hoy, política sexual. Empieza el libro con un capítulo que llama Ejemplos, y aquí Kate Miller distingue entre sexo y género. Son términos que empezaron a separarse a comienzos del siglo XX para diferenciar entre las características biológicas con las que se nace, que eso es el sexo, y el modelo de comportamiento en función del sexo que se adquiere a lo largo de la vida. El comportamiento a lo largo de la vida en función del sexo, ¿vale? Y desde el nacimiento. Y esto es la socialización de género. O sea, el género es un constructo social que vamos adquiriendo, y en distintas culturas, pues en función del sexo con el que nacemos. En esta primera parte, Kate afirma que el sexo y las relaciones sexuales, así como la familia, tienen carácter político. Comienza dando ejemplos con un breve análisis de la literatura del momento, con relatos de relaciones sexuales en las que observa que las mujeres son despojadas de su humanidad, tratadas como seres malvados y como objetos sexuales para dar placer al hombre, quien de esta manera se siente poderoso. Analiza también la literatura de Jean Genet, cuyo conocimiento del mundo homosexual y de sus jerarquías le permite hacer una comparación en la que los personajes imitan y exageran los roles y los temperamentos masculinos y femeninos del mundo heterosexual, revelando así las relaciones de poder existentes entre lo masculino y lo femenino. El primer relato escogido por la autora es un extracto de Sexus, de Henry Miller, y describe un acto sexual en el que un hombre, al que Miller denomina héroe, cuenta su experiencia sexual con la mujer de su amigo. En el análisis de esta exposición, muestra la autora cómo el acto sexual es una relación de poder, ya que la relación del hombre hacia la mujer es de dominio y cosificación. Por ejemplo, dice, no intercambiamos ni una palabra. Su alma, de ella, dice, si es que la tenía. Mientras que la relación de la mujer hacia el hombre es de sumisión. No le dio tiempo a rebelarse, ni siquiera a simular resistencia. Pregunta, ¿qué aporta el relato de Miller al comienzo del libro? ¿Estás de acuerdo con que se denomine al hombre del relato héroe? ¿Es un héroe quien domina? Son muchas preguntas en una. ¿La repito la pregunta? ¿O... Repítela, por favor, sí. ¿Qué aporta el relato de Miller al comienzo del libro? ¿Estás de acuerdo en que se denomine al hombre del relato héroe?
¿Es un héroe quien domina? Bueno, yo como siempre me gusta hablar y como veo que no me coge la palabra nadie, pues la utilizo. Mira, yo creo que la sexualidad es un tema que lo pueden elevar a categoría general, pero que eso es mentira. Que es que la sexualidad es algo íntimo, personal y absolutamente privado, donde cada persona se manifiesta como le da absolutamente la gana. Ahora, si sacamos eso a la prostitución, a la dominación de maltrato, etcétera, 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 pues estamos hablando ya de cosas concretas: maltrato, dominación. Vamos a ver, héroe, Henry Miller dice que es que él ha tenido una relación con la mujer de un amigo y que no han intercambiado palabras. Perfecto, pero si es que el sexo no necesita para muchas personas intercambiar absolutamente ninguna palabra. ¿Qué héroe ni qué no héroe? Aquí se trata simplemente de una relación consentida por ambas partes, en la cual los códigos son los que ellos marquen, punto y final. Y vuelvo a repetir que si eso lo sacamos y lo extrapolamos a un nivel general, entonces tenemos que hablar de otra cosa. Muy bien. Ahí me quedo. Pepa. Gracias. Bueno, al hablar del relato este de Miller y considerarse un héroe, me he acordado, yo no sé si Marta, tú no estabas, Adela, pero hace unas semanas aquí comentamos un libro de Mary Beard en donde, no viene al caso, se analizaban unos relieves que aparecían en los frisos de un templo dedicado al dios de Apolo en Basas, ¿no? Y las representaciones de esos relieves tenían un gran contenido de agresión sexual masculino hacia las mujeres, ¿no? Había amazonas machacadas por los guerreros griegos, ¿no? Y la guerra también con los centauros. En toda la trayectoria de la mitología antigua está muy presente la violencia del sexo, ¿no? El rapto de las Sabinas, la violación de Lucrecia, o sea, la fuerza masculina que conlleva la compulsión sexual del hombre determina ese ataque de fuerza. Yo no lo entiendo muy bien, pero creo que el camino puede estar ahí, ¿no? Que la compulsión sexual del hombre y la fuerza física, que indudablemente existe, puede arrollar al comportamiento femenino. ¿En qué punto aparece la sumisión a ese comportamiento heroico del varón que todo lo puede? Pues no lo sé, ¿no? Para mí es una gran incógnita, ¿no? Pero en el fondo creo percibir que la fuerza está en el sexo. O sea, el sexo masculino conlleva fuerza, ¿no? Y todo eso se transmite a lo largo del tiempo y aparece en casi todas las culturas, ¿no? Y iba a decir otra cosa y no me acuerdo lo que era, pero la idea es esa, ¿no? Que no sé por qué, pero que sí, claro, que está el hecho de las violaciones, está el hecho de las violaciones a mujeres, que conllevan también ese aporte de compulsión sexual y de fuerza, ¿no? Que se sigue manteniendo en la sociedad como algo a exterminar, pero que no se puede exterminar, ¿no? No sé cuál es el fondo ni cuál es la causa, lo intuyo que va por ahí. Gracias. Muy bien, gracias. Blanca. ¿No? Jesús Alberto. Gracias, Adela. Muy brevemente diría, Pilar hace un momento hablaba de patriarcado y de la lucha que las mujeres han tenido históricamente para acabar con esta figura
que está tan presente en la cultura occidental y yo creo que en muchas otras culturas a nivel mundial. Y Adela hacía una acotación mencionando que el libro tiene un carácter fundamentalmente hacia lo político. Se trata de una tesis doctoral que nos mueve a pensar sobre cómo son las relaciones, ya sea desde lo individual hasta lo colectivo, entre hombres y mujeres, o entre mujeres y mujeres, o entre hombres y hombres, y cómo utilizamos el poder en esas relaciones. De ahí que me parece también acertado por parte de la autora que en su momento haya incluido el tema de la raza, el tema del racismo, de cómo también estas relaciones de poder se expresan desde muy distintos niveles, también por el color de la piel, y si lo llevamos, lo extendemos pues a otros ámbitos por la situación económica, por el hecho de pertenecer a una etnia, a un grupo distinto racialmente. Entonces me parece a mí sumamente importante también aclarar que cuando ella hace este análisis un tanto, diríamos, como del relato, un tanto como entrando en el plano estructural o estructuralista de nuestras narraciones literarias y de cómo reflejan, cómo pensamos, cómo concebimos el mundo. Bueno, hay una herencia importante que tiene el estructuralismo o una tendencia que tiene desde Aristóteles a hablar del héroe como el protagonista de determinadas historias, ¿no? No creo aquí que ella se refiera tanto al héroe o que lo caracterice así porque sea heroico las acciones que realiza, sino porque se tiene esta tendencia, ¿no? Hoy se utiliza más la palabra sujeto para poder analizar a un personaje determinado desde la literatura, de la cinematografía. Hay una definición, pues digamos que creo que es de las más aceptadas de un antropólogo estadounidense, Joseph Campbell, que habla de la figura del héroe como aquel personaje que pasa por una serie de pruebas, de situaciones difíciles en su vida y que de alguna manera encarna como las aspiraciones de una colectividad. Desde ese punto de vista también se podría hablar de antihéroe como un opuesto, ¿no? a la figura del héroe. El héroe vendría a ser, desde el punto de vista de Campbell, aquella persona que se sobrepone a todas esas adversidades y logra restablecer un orden, lucha de alguna manera contra un caos que se le impone a la sociedad, contra una serie de males que hay y logra imponer un nuevo orden. El antihéroe haría exactamente lo contrario, ¿no? Introduciría ciertos males dentro de la colectividad, ¿no? Yo creo que definitivamente ninguno de los personajes de los relatos que muestra al inicio la autora para analizarlos podría estar caracterizado como un héroe, pero sí creo que es perfectamente válida el análisis y las consecuencias que tiene para nuestras vidas el hecho de que se exprese cómo pensar nuestras relaciones de poder entre hombres y mujeres ha afectado enormemente la relación de igualdad, cómo ha establecido unas pues enormes diferencias entre los seres humanos, y me parece que en ese sentido pues la historia que nos presenta aquí el relato es bastante vigente, ¿no? Gracias. Ana. Sí, Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Luego Sí. Blanca. Que bueno, que yo creo que Millet empieza con esos textos literarios
un poquito para empezar así fuerte, ¿no? Creo que es un poquito un tema provocador, ¿no? Para centrar realmente, yo creo que la importancia de la tesis a la que ella va a dedicar su estudio, ¿no? Entonces, también yo me planteé por qué le llamaba héroe al hombre, ¿no? Al protagonista en esta primera historia. No tengo no sé exactamente por qué, pero lo que a mí me despertó nada más empezar a leer el libro fue esta cuestión de que realmente es un tema totalmente vigente. Yo trabajo con adolescentes y os puedo decir que me sigo preguntando por qué necesitamos todavía tantos programas de igualdad de adolescentes, para igualdad de trato, para no es no, para este tipo de cuestiones, cuando por otro lado parece que alcanzamos a partir de los 60 la libertad sexual y el disfrute libre de nuestra propia sexualidad. Es algo que me parece un poquito contradictorio y que todavía no he encontrado la respuesta. Bien, es verdad que no he terminado de leer este tocho porque es bastante gordo, pero bueno, pero me llama la atención y me llama la atención, fijaros, a lo mejor a lo largo de esta sesión o de las siguientes podemos ir dilucidando un poquito. Creo que nuestros niños y nuestros púberes no están recibiendo mensajes muy claros de nuestra sociedad. Y los niños y las niñas, o sea, ambos yo creo que entran en el inicio del mundo adulto con mucho lío, porque yo creo que nosotros pues tampoco les ayudamos a ir viviendo eso de otra manera. Bueno, ahí lo dejo por ahora. Virginia, ¿quieres hablar? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo creo que ella dice que es un héroe, pero lo dice de manera, no es lo que piensa, porque está mostrando relatos hipermachistas de que ellos son los héroes y las mujeres no tienen nada que ver en la relación si les importa lo que sienten o lo que no sienten, y ellos son los que salen triunfantes porque se burlaron, no les interesa para nada lo que opinan ellas, ni que no les interesa nada. Si ella lo pasó bien, no lo pasó bien, por eso muestran justo esos autores que en ese momento eran muy importantes y que muestran como muestran el patriarcado que ellos tienen en su manera de expresar en la literatura. Muy bien, gracias. Blanca, por favor. Blanca. Gracias, solo quería comentar que la verdad es que me parece bastante impactante el inicio del libro con esta historia, y tal vez lo más que me impacta es que literariamente esté escrito eso, ¿verdad? Y que obviamente la autora lo pone como héroe en un sentido tal vez como de burla, pero obviamente no hay ningún concepto de héroe en ese relato, y pues tampoco tenemos la de la mujer en esa escena, ¿verdad? Solamente. Marta. Buenas. Quería agradecer a Ana su intervención y aprovechar lo que ha dicho para explicar un poco la segunda pregunta que habíamos hecho, lo de si el sexo sigue siendo un tema tabú en las sociedades, por qué es importante hablar de sexo y qué importancia tiene no hacerlo. Y cuando escribimos la pregunta, pues estábamos pensando un poco en cómo aprenden, yo que tengo 2 menores en un cole, cómo aprenden los niños y las niñas de sexo si no se les explica. Pues está pasando que aprenden con la pornografía y aquí se generan relaciones violentas, etcétera, etcétera. Y volvemos a cosas de ese tipo. Esto solo por comentarlo, ya está, nada más. Vale. Ana, ¿quieres volver a intervenir o...? No, por ahora no, gracias. Vale. La siguiente pregunta es que si encontramos en la literatura actual y en otras expresiones artísticas, cine, teatro, etcétera, ejemplos similares como este tan impactante que a todas y a todos nos ha parecido fuerte empezar un libro así.
¿Creéis que se encuentran en la literatura actual ejemplos así? ¿Carmen? Sí, mira, yo acabo de leer hace unos meses Compromiso, creo que se llama, o algo así, una novela francesa que relata la vida de un escritor que abusa sistemáticamente de adolescentes de 15 años, etc. Entonces, una historia real contada por la protagonista y no sé, Jorge, cómo se llama, ¿Compromiso es o...? Sí, no No me acuerdo ahora está puesto, de la... es verdad. Bueno, Compromiso. entonces me ha llamado la atención que una feminista como Simone de Beauvoir, en la época en que se escribe el libro, hubo un manifiesto donde se pedía al gobierno francés que no culpabilizara a estas relaciones de hombres mayores con niñas porque eran relaciones consentidas por ella. Entonces, mira, esto de la sexualidad femenina, o sea, fijaros, Simone de Beauvoir, que firma eso, pidiendo la despenalización de las relaciones entre varones mayores con niñas de 15 años. Bueno, ella escribe el libro denunciando al autor, el autor fue premio en Francia de un montón de historias, todas sus historias se basan en las relaciones que tuvo con las niñas, y resulta que claro, le quitaron todos los premios cuando se descubrió pues, que todo era en el siglo actual y en la época actual pues una cosa penal. Entonces, yo tengo que decir sobre el tema que vamos a dejarnos ya de ser plañideras las mujeres, que estamos siempre quejándonos de todo, y vamos a ser activas y vamos a tomar acción en nuestras opiniones y en nuestras decisiones. Ya es momento de decirle al mundo que las mujeres decidimos. Otra cosa, os vuelvo a repetir, es que hablemos de violaciones o de esto de, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que se sale de un contexto sexual normal y corriente entre un hombre y una mujer que es consentido. Lo que hay que decirle a las niñas es una educación que no sea de plañideras, que tomen conciencia de su sexualidad, de lo importante que es su sexualidad, para disfrutar, para poder callarte si te da la gana en una relación sexual, porque lo único que haces es disfrutar. O sea, es que estamos todavía pensando en enseñar a las niñas en la idealización del sexo. Esta parte ya la habla Kate Miller después. Cuando hablas, Sí. Carmen, de que las mujeres tenemos poder sobre el sexo, ya Aristófanes hablaba en Lisístrata del poder que se tenía en una guerra, cuando realmente la historia demuestra que no es así. Es Por una otra novela parte, que es Carmen, un momento, precisamente Carmen, que estoy hablando. Carmen, un momento. Por otra Perdona, parte, sí. cuando hablas de que ya vale de ser plañideras, creo que todos los movimientos que llevan detrás una feminista siempre han sido movimientos activos, que han llevado a la mejora de la sociedad para todo el mundo. Lo bueno de las feministas es que siempre que conseguimos algo es en bien de todos y de todas. Y normalmente lo que las feministas hemos querido conseguir, lo hemos conseguido. Se tardó en conseguir el voto y se consiguió. Se tardó en conseguir trabajos para todas y se consiguieron. Pero Adela, es que a día de hoy... y se han conseguido. Entonces no digas que dejemos de ser plañideras. Yo me levanto por la mañana... Estoy hablando del sexo, que no Adela. lloro ni por nada ni por nadie. Lo único que hago es luchar desde que me levanto. Y Yo estoy supongo que hablando Pilar nos podrá decir si ha llorado mucho a lo largo de su vida o ha estado toda su vida luchando. No me he explicado bien. Estoy hablando exclusivamente del sexo. Vale, pues entonces vamos a escuchar a Pilar y seguimos la teoría, el punto 2, que si no, no vamos a terminar. Y a las 9 esto se termina porque yo me voy de carnaval. Así que os lo digo. Pilar y Pepa también quieren hablar y seguimos adelante, por favor. Sí, bueno, es que yo creo que la primera pregunta que planteó Marta, o incluso en la introducción, y la misma Kate lo plantea,
Es que el sexo tiene una parte privada, efectivamente, en lo que cada una y cada uno en su intimidad hace, pero el sexo es una política sexual la que se realiza por los poderes que, pues, el patriarcado, el capitalismo. Yo siento mucho hacer referencias, pero es que no vivimos en una isla y estamos rodeadas de esas interacciones, ¿no? Y desde luego la política sexual está definida no a favor de las mujeres. O sea, pensar, por ejemplo, que en el tema del aborto, digamos, siempre no es que lloremos, yo vengo llorada de casa, yo procuro, si tengo que llorar, lloro en la intimidad, pero a veces dan ganas, porque cuando una niña, un adolescente se queda embarazada sin desearlo, a quien se culpa siempre es a ella y a quien se le pide que busque las soluciones a ella y se dice, se ha quedado embarazada, oh Dios mío, no, la ha embarazado un chico que seguramente está tan desinformado como ella, que seguramente también tiene un montón de problemas y Ana, que trabaja con adolescentes, sabrá más que yo de eso, pero eso no es casual ni inocente, no estamos así con todo superado y todo explicado y tenemos una educación en igualdad, no es verdad. Los niños y las niñas desde chiquititos, desde casi la tripa de la madre, ya vienen conducidos de una educación de una manera y una de otra. Las niñas de rosa, los niños de azul, los niños las pistolas, las niñas, lo decían también otra compañera, las fregonas y tal. Esto evidentemente se ha avanzado, no es así desde el principio de los tiempos, desde la prehistoria, que nos han contado unas mentiras grandísimas y a ver si hay ocasión de hablar de eso, ¿no? El ocultar a la mujer no solo su poder, sino su aportación a todo. Nosotras hemos tenido que luchar hasta para ponernos pantalones, hasta para votar, hasta para fumar. Cuando estábamos inventando el limpiaparabrisas y estábamos inventando la cámara de circuito cerrado de televisión, y cuando éramos escultoras, ingenieras y arquitectas maravillosas y no estamos ni en los libros de texto. Entonces hay una desigualdad tan grande en el trato a la mujer y al hombre que no es lo mismo. Entonces cualquier chico que no esté educado en igualdad, pues se piensa que puede hacer lo que quiera. Además, ¿cómo se llega al sexo siendo hombre y siendo mujer? No se llega de la misma manera. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos riesgos. No tenemos la misma voluntad con 15 años, la misma oportunidad de salir a la calle y volver tarde las chicas que los chicos. Si hemos tenido una sentencia de la manada hace 2 días, esto no es que es de antiguo. Y no eran héroes, pero lo celebraban como si sí. Si veis los vídeos del final de la violación de la manada, estaban tan pichis celebrándolo, ¿no? Y luego hay jueces que dicen, ¿está usted segura de que cerró las piernas en las violaciones? Por lo tanto, mientras esa desigualdad exista, la lucha tiene que ser. Y desde luego, si es una lucha de flojitas y melifluas, no se avanza. Hay que ser muy valiente, muy fuerte para seguir luchando contra el patriarcado, ¿eh? Os lo aseguro, porque veo mujeres, las he visto todo el tiempo, que hasta no se atrevían a ponerse en bañador porque las se veían gordas, ¿no? Si hablamos de eso también, que no me voy a enrollar más. Pero es desde la alimentación, la publicidad, la literatura, todo, todo. Es verdad que, claro, ahora hay muchas voces también de mujeres, estaría bueno. Aquí tenemos los libros de Kate, de Simone de Beauvoir, de Amelia Valcárcel, de montones de ellas. Pero van a contracorriente, tienen que hacerse el hueco. Muchas gracias. Pepa, y seguimos, por favor. Solamente levanté la mano antes para aclarar que quizás lo que Carmen quería hablar era de victimización, ¿no? Solamente, y bajé la mano porque no me parecía que no merecía la pena. Pero ahora cuando habéis hablado de la sentencia de la manada, yo aquí ya en estos debates ya he explicado cuál es mi opinión sobre estas cuestiones, ¿no? A los jugadores del equipo de fútbol de la Arandina que hicieron una violación en grupo, que es una cosa horrible, que yo eso, vamos, no es que lo reconozca, es que es así, es un acto horrible, punible, execrable y de todo lo que queramos decir, pero les condenaron a 30 años de cárcel cuando en nuestro Código Penal el homicidio está penado con 10 años, es decir,
que se puede ir hacia el otro extremo casi sin darnos cuenta. Podemos llevar las cuestiones a un extremo que no es el correcto. O sea, las reivindicaciones por los reconocimientos del consentimiento sexual de las mujeres no pueden dar lugar a que haya una desigualdad discriminatoria respecto a la penalización de esos actos. A mí eso es un tema que me preocupa, me viene preocupando desde hace tiempo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos para llegar a esas condenas absolutamente desproporcionadas, ¿no? Porque ha salido el tema de la manada, por eso lo digo. Pues seguimos. A mí me dan mucha pena los de la Arandina también. Marta, puedes seguir. Marta, el micrófono. Perdón. Que estoy aquí. Es que como había hablado del tema de la literatura y tal, quería compartir la pantalla para enseñaros una foto de publicidad, pero voy a seguir. Que te vas de carnaval. Si quieres, seguimos con la teoría. Sí. Teoría. De los ejemplos expuestos, pasa Millet a desarrollar su teoría de la política sexual, entendiendo como política el conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control de otro grupo. Con esta teoría del patriarcado pretende demostrar que el sexo es una categoría social impregnada de política. El dominio sexual es la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, debido al carácter patriarcal de nuestra sociedad. Todas las vías de poder se encuentran en manos masculinas: el ejército, la judicatura, la tecnología, las universidades, la política, las finanzas o la religión. El patriarcado se apoya en dos principios fundamentales: el macho ha de dominar a la hembra y el macho de más edad ha de dominar al más joven. Kate Millett pasa a explicar diferentes aspectos del patriarcado. Empieza con aspectos ideológicos. Se justifica y mantiene el sistema patriarcal debido a la socialización bajo las normas de dicho sistema. Tres aspectos fundamentales que lo sostienen: el temperamento, el papel social y la posición social. El temperamento es el componente psicológico que mantiene los estereotipos culturales en función del sexo biológico. El papel social es el componente sociológico que establece las conductas, los ademanes que se espera de cada persona en función de su sexo biológico. La posición social sería el componente político en el que se atribuyen unas u otras funciones según se sea hombre o mujer. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Somos capaces de ejercer el pensamiento independiente ante la presión de la colectividad, de salir de los cánones de comportamiento establecidos? Esta parte de los aspectos ideológicos solamente se entiende si se ha leído el libro, porque es una explicación un poco más complicada. ¿Creéis que somos capaces de salir, de ejercer pensamiento independiente o siempre nos dejamos llevar por el pensamiento establecido? Hemos hecho una mala pregunta, Marta. Hemos hecho una mala pregunta. Bueno, Carmen, di. A ver, como siempre empiezo yo. Mira, es que eso está desfasado, de verdad. Decir que en las universidades y que en otros estamentos hay un número rebasado de hombres con respecto a la mujer, eso está desfasado. Tampoco vamos a sacar estadísticas, Carmen, aquí, pero... Perdona, Adela, en España y en el mundo occidental, la mujer en tema de oposiciones barre y sus puestos son de ellas. Ahora mismo en la sanidad pública hay más mujeres que hombres. En las universidades... ¿Perdón? Perdóname, sí, yo sé, lo que estamos contando aquí es el resumen del libro que se escribió en el 69. Claro, por eso digo que está desfasado. Bueno, pero la pregunta... Es verdad que en la religión, no, en la religión seguimos igual. Y no sé qué otra cosa habéis dicho, pero el resto está desfasado por completo. La pregunta que queremos hacer aquí es, porque lo que Kate Millett explica en el libro es que el sexo condiciona nuestra socialización y a partir de ahí tenemos, pues condicionan nuestra forma, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, de actuar. Entonces, todo esto es una presión social y la pregunta
es Sí, si somos somos capaces independientes. de ejercer un pensamiento individual ante la presión de la colectividad, ante la presión social. Somos capaces, en general, de tener ese pensamiento individual, digamos, que vaya contracorriente, o eso es difícil y por eso la presión social es tan importante. ¿Podemos salir de los cánones de comportamiento establecidos? Por supuesto que sí. Nada más que tienes que ver cómo se viste hoy la gente joven. ¿Qué cánones siguen? Los suyos. Los suyos. No siguen ningún canon establecido de modas ni de nada. Van cómodas. Yo he llevado tacones de aguja hasta bien mayor y he estado condicionada sociológicamente por mi sexo, cosa que me ha encantado porque yo no renuncio en absoluto a nada positivo que tenga una mujer, a nada. Ahora la gente joven y la actualidad ha dado un vuelco de 180 grados. Ahora una mujer ni va a la peluquería, ni va a ponerse pestañas postizas, como no vaya Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco o algún programa de esos. Es que nada más que tienes que ver a la gente joven cómo funciona. No está condicionada en absoluto por los cánones del sexo, bajo mi punto de vista, ojo. Yo he tenido 2 varones y desde luego los he seguido muy de cerca, mis sobrinas también, y luego pues toda la gente con la que me he relacionado he visto un vuelco de 180 grados con respecto a mi forma de manejarme en la sociedad. Vale, Jesús Alberto, mientras tanto yo voy buscando las estadísticas que hay de las operaciones de estética de mujeres a partir de 22 años. Yo diría que es cada vez más difícil hacer frente a la presión de la colectividad en lo que se refiere a la construcción de discursos hegemónicos o de discursos que pretenden imponer desde el patriarcado determinadas prácticas, determinados puntos de vista, determinados estereotipos. Yo creo que es una situación, decía Jorge hace un momento en alguno de sus comentarios, que a nuestra generación o a determinadas generaciones nos ha pasado porque hemos crecido con una determinada educación, y a las nuevas generaciones quizás ya están hablando con mayor naturalidad o con mayor fluidez sobre estos temas. Yo no lo sé en el caso de México, que es el que yo conozco, al que me puedo referir. Es probable que esto esté ocurriendo de manera mucho más horizontal en sociedades del norte global, pero el caso de México, que es el que yo conozco, y de algunos países de América Latina, pues hemos vivido un retroceso en los últimos 30 años a partir del neoliberalismo. El neoliberalismo no solo se vino a reforzar a partir de decisiones de política económica, sino se ha venido reforzando a partir también de decisiones culturales o que impactan en el plano de lo cultural a través de los medios de comunicación, de las organizaciones religiosas, que durante este periodo, por lo menos en el caso de México, han tenido un mayor auge que no lo tenían, como el que no tenían en los años 60 o 70. Entonces yo sí creo que cada vez es más difícil incluso para nosotros varones, el no hacer caso a estas tendencias o a estas normas que se van convirtiendo en la conducta como algo natural, ¿no? El patriarca o aquel varón que funge como patriarca en una familia, y creo que es mucho lo que intenta explicar la autora en alguna parte del libro, impone también una serie de normativas a la familia, y los varones más jóvenes tienen también que seguir esas normativas del varón más adulto. Entonces yo creo que ya no es un asunto solamente del grupo de amigos, de quedar bien con tus cuates y tú ya tuviste sexo, a qué edad, te estás tardando, ¿no? Yo creo que el varón también está siendo sujeto de muchas presiones por parte de lo que algún autor llamaría
estos aparatos ideológicos del Estado o de la sociedad. Muy bien. Jorge. No, yo quería decir también, estoy de acuerdo con Jesús Alberto, yo creo que estamos hipercondicionados por la sociedad. Esto de ser independientes, tú dices, Carmen, que podemos hacerlo fácilmente, pues sinceramente no lo veo. Que las juventudes pueden distanciarse de los padres y tener sus propias modas, pero están hipercondicionadas por su generación, están obsesionadas con la imagen que proyectan en las redes sociales. Tenemos casos de problemas graves psicológicos por esa presión. Es decir, que liberados aquí no hay casi nadie. Y todos llevamos la carga esta educativa que nos transmitieron con esta idea del temperamento masculino, el papel social, la posición social. Yo lo siento en mi formación. Y para mí es un esfuerzo diario el intentar evitar que me emerjan, porque naturalmente me salen. Lo que pasa es que viviendo rodeado de mujeres que me han enseñado muchísimo, pues bueno, pues estoy como desaprendiendo, ¿no? Pero no es algo sencillo, es un trabajo. Y no creo que todo el mundo lo haga por igual. Requiere un esfuerzo para los hombres mayores. Seguimos adelante con el libro. Hay que tener en cuenta que el libro es una tesis y está continuamente hablando de la diferencia entre sexo y género, de aspectos biológicos y sociológicos. En esta parte del libro explica la diferencia que hay entre el sexo como componente biológico y el género, constructo social y cultural. Menciona diferentes estudios que confirman que no existe una dependencia entre el sexo y el género debido a factores naturales. La agresividad masculina o la pasividad femenina tienen siempre un origen cultural. Afirma además que el patriarcado busca la norma en el varón, androcentrismo. Los aspectos sociológicos habla de la familia, la sociedad y el Estado, recordando el libro de Hegel, como tres instituciones patriarcales relacionadas entre sí, donde la familia tiene especial importancia. El patriarcado concede al padre la apropiación de su esposa y sus hijos en un sistema que confunde parentesco con propiedad. En la familia patriarcal no rige la sangre, sino el dominio y el poder. Y estamos en otra pregunta, y para no irnos mucho hay que centrarse un poco en el libro. Afirma Keith Millett que la familia es la base fundamental para el mantenimiento del patriarcado. Sin embargo, en la sociedad occidental ahora mismo existen otros modelos de familia que ella todavía no recogía en el libro. Y esto no ha conllevado a un cambio del sistema patriarcal. ¿Se nos ocurren algún modelo de familia u otros sistemas de relación social que conllevasen al fin del patriarcado? Puesto que los que se han implementado últimamente no llevan al fin del patriarcado. ¿Es el matrimonio una institución arcaica? Marta, ¿querías decir algo? No. Realmente, si fuésemos capaces ahora mismo de decir un modelo que llevase al fin del patriarcado, vamos, habría que comprar el modelo. Estoy esperando. No somos capaces. Ana, no sé si en tu relación con jóvenes ellos ven otros modelos o se sigue hablando de matrimonio como institución, la familia como institución, o siempre ven ese modelo de juventud de me enrollo, me lío con quien quiero, pero después siempre voy a tender al matrimonio y a la familia. Pepa tiene la mano levantada. Ay, perdón, ahora... No, solamente una duda. ¿Lo de la familia y el Estado era Engels o era Hegel? Tú has dicho Hegel, era Engels, ¿no? Engels. ¿He dicho Hegel? No, es Engels. El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, Engels, sí. Bien, a mí me parece que la sociedad va hacia un cambio si no estructural, de comportamiento respecto de las relaciones de pareja y las relaciones de familia, ¿no? Se ha pasado del matrimonio como institución formal en la que existían unos vínculos en principio indisolubles, luego ya más solubles, pero bueno, se ha pasado a una especie de pareja, familia, grupo de convivencia como pactada, ¿no? Como opinaba Locke sobre el Estado, que era un pacto entre la sociedad y el poder, ¿no? Pues yo creo que las relaciones de pareja se van configurando poco a poco, y esto llevará más tiempo,
alejándose del concepto de vinculación, de vínculo formal del matrimonio hacia un vínculo más contractual entre individuos que deciden convivir y pasar la vida juntos y compartir lo que tengan que compartir. En el aspecto personal, cada uno organiza su vida como le parece bien. En el aspecto económico existe la sociedad civil. Cuando se adquieren bienes, se adquieren en forma de sociedad civil, no hay ningún problema. Y únicamente en el caso de que haya hijos menores, tendría que intervenir el Estado, ¿no? Para regular los posibles problemas que pudieran surgir. A mí yo la sensación que tengo, por lo que conozco, ojo, que tampoco yo no estoy muy informada intelectualmente sobre esto, por lo que percibo en mi entorno, se está dirigiendo la convivencia de pareja hacia esos parámetros, ¿no? Dejando el vínculo formal del matrimonio con todo lo que suponía, todos los inconvenientes y demás. Y creo que eso es una apertura de las relaciones afectivas, de pareja, familiares, que puede permitir ahí engranajes que den más juego de lo que daba la institución, como se llamaba, del matrimonio. Nada más. Gracias. Gracias. No sé, Ana, te había hecho una pregunta, no sé si quieres... Sí, es verdad, Adela. Pues tampoco puedo contestar en profundidad porque no he hecho ningún estudio así con los adolescentes más directo para hablar de estos temas. También es verdad que bueno, que a lo mejor la materia que yo doy, ¿no? Que es física y química, no está a lo mejor tan dada a hablar de ello. Pero lo que yo sí que creo, no sé qué opinaréis vosotros, me da la sensación que los adolescentes en la primera etapa de la adolescencia, yo creo que todavía ven el tema de la familia un poco lejos. Y yo creo que lo que ellos viven es lo que también se ha dado un poco en llamar relaciones fluidas, ¿no? O sea, ellos viven realmente la relación con el otro de un modo muy natural, y bueno, pues aquí también hay muchísimas tipologías. Yo también creo que depende un poquito a lo mejor incluso de su propia historia familiar o cultural o social, ¿no? Hay chicas y chicos que viven mucho la relación grupal, luego los afectos, ¿no? Como a lo mejor con alguna persona en particular, pero no tienen todavía la idea de crear una pareja, y a lo mejor hay otros que se emparejan desde mi punto de vista un poco pronto, ¿no? para la edad que tienen. O sea que yo creo que la vivencia puede ser variada, y yo lo que sí que creo es que todavía no se plantean de un modo tan jóvenes, ¿no? De un modo claro qué tipo de relación familiar quieren crear en el futuro. Y yo creo que también una cosa que influye ahora mucho, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo donde vivimos, es que los jóvenes dedican gran parte de su tiempo a su formación y a la consecución de un trabajo. La consecución de un trabajo cada vez se posterga un poco más, y hacer un proyecto de vida o iniciar un proyecto de vida, yo creo que también es algo que se está retrasando. Esa es mi percepción. Y cuando están como en otro momento vital, en un momento vital más de formación, de disfrute, de experimentación, de viajar, de tener más experiencias, y no sé si todavía muchos de ellos se plantean qué proyecto de relación familiar desearían o cuál creen que es el más adecuado. Gracias, Ana. Carmen, a la pregunta si es fundamental la familia para el mantenimiento de la sociedad o si somos capaces de hacer otro tipo de relación social. Sí, yo sigo opinando que, claro, es una tesis doctoral, está desfasado el libro con el mundo occidental en el que vivimos, cuando ya tenemos en nuestro Código Civil los distintos accesos a las parejas en igualdad de condiciones, todas las parejas son matrimonio y sean quienes sean, ¿no? Entonces, la familia en sí, ¿qué pasa? Que ahora mismo la gente joven, como ha dicho Ana, no tiene trabajo, entonces
la familia es un refugio para el mantenimiento de su vida, porque no existe otra situación. Y en esto no tiene nada que ver el patriarcado, en esto tiene que ver el capitalismo. Ni tiene nada que ver el sexo, es que yo veo que la autora, lógicamente, ha hecho una tesis doctoral y en el año 69-70, pues está enfocándolo todo desde el punto de vista del sexo, ¿no? Y yo pienso que hoy día, pues eso ya no se puede plantear así porque es que es el capitalismo el que se ha tragado absolutamente todo, todo, y el neoliberalismo. Entonces, los chicos ahora, ¿qué se está haciendo con la gente joven? Infantilizarlos, acceden al sexo con miedo, acceden a los trabajos con inseguridades a pesar de que están enormemente formados. Entonces, la seguridad que ellos les da la autonomía de la economía, pues no la tienen. Pero volvamos al libro. La pregunta ya te la he contestado al principio, que no. Por eso, volvamos al libro. Como ya está contestada la pregunta, Marta, si quieres vale, seguir, por favor. Micro. Voy. Sobre la influencia de la clase social, dice Kate que el amor ha sido el opio de las mujeres. Hace referencia al amor romántico como instrumento de manipulación emocional de las mujeres y comenta que uno de los principales efectos de la clase social en el patriarcado es enemistar a las mujeres entre sí, a la mujer trabajadora con la ama de casa. Establece también categorías secundarias en la posición de las mujeres, en función de su virtud, belleza y edad. Sobre aspectos económicos y educacionales, dice que uno de los instrumentos para mantener el patriarcado es el dominio económico ejercido sobre las mujeres. La mano de obra de las mujeres se busca solo en épocas de necesidad del conjunto de la sociedad. Además, las retribuciones que ellas reciben son insignificantes y existe discriminación en la contratación, en los sueldos, en las jornadas laborales y en los cuidados de los hijos, porque ese cuidado recae sobre ellas. Además, negar la educación y el conocimiento a las mujeres es otra forma de ejercer poder sobre ellas. Pregunta 7. Es innegable que en muchísimos países se ha avanzado en materias de derechos de las mujeres, en educación o en lo laboral. Sin embargo, a pesar de los avances, las discriminaciones que menciona Millet siguen existiendo. ¿Qué pasos tendríamos que dar para llegar a la igualdad real? ¿Queremos darlos? Aquí quiero solo comentar que la igualdad legislativa, la que se llama la formal, pues es una, pero la igualdad real sería la que realmente en nuestro día a día pudiésemos ver, ¿vale? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta, volviendo al texto, las tres cosas principales de las que habla Kate Millett: el amor romántico, el dominio económico y la enemistad entre las mujeres, que es una constante del patriarcado y se verá el próximo 8 de marzo, cuando han querido volver a enemistar a las feministas con el tema de la prostitución, con el tema de la ley trans, con el tema del abolicionismo, con el tema de los vientres de alquiler. Que esos son los ejemplos del 2021. Y aquí estamos hablando de un texto del 69. Entonces, pese a los avances realizados, ¿creéis que hay que seguir dando pasos para la igualdad real? ¿Y queremos seguir dándolos como sociedad o no? Jorge. Por supuesto que tenemos que dar. Lo que pasa es que un factor que patea en contra es esta sociedad del rendimiento en la que estamos. Leímos un libro aquí, La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que lo pone clarísimo, y este sistema Te neoliberal... escucho mal, Jorge. Retírate un poquito, por favor, el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Un poquito más, Es que retírate. el micro te pilla un poco... ¿Ahora? Sí. Vale. Digo que leímos un libro aquí en el club, La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que pone muy claro cómo estamos agobiados por el rendimiento, cómo exigimos a nuestros hijos formarse a tope para poder acceder a un trabajo, cómo trabajamos muchísimas horas, cómo terminamos quemados en nuestros trabajos, no logramos encontrar satisfacción en los trabajos, el trabajo es una especie de tortura, es un sistema que exige un esfuerzo tremendo, y en ese esfuerzo tremendo en el que estamos metidos todos, encaja mal, por ejemplo,
determinadas circunstancias que afectan más a la mujer, el hecho de la maternidad, que producen que se descuelguen de la carrera enloquecida profesional, porque digamos en el momento en el que quedan embarazadas y tienen hijos, pierden un punto de competitividad con los hombres, y entonces en la medida que mantengamos esa sociedad del rendimiento, esa locura en la que estamos metidos, es difícil, digamos, lograr los tiempos y los momentos para conciliar, para... Entonces yo creo que una de las maneras para avanzar en una mayor igualdad es también bajarle las revoluciones a la sociedad del rendimiento, y por eso me gusta mucho la idea de la reducción de la semana laboral, reducción de las horas. Me gusta mucho esta idea de empezar a teletrabajar más. No sé, hay que buscar maneras de bajar la intensidad a la sociedad de rendimiento, porque yo relaciono eso con la desigualdad. Ponen en más evidencia las diferencias entre hombre y mujer. Muchas gracias, Jorge. Si os doy las palabras desordenados es porque yo no tengo la cabeza muy ordenada y no os veo muy bien a veces. Entonces yo ahora mismo estoy viendo a Pepa, luego a Carmen y a Pilar. Si me disculpáis esas cosas formales, pero es así. Vamos a ver, dos cosas. Primero, a mí me parece fundamental para la verdadera independencia e igualdad de las mujeres la independencia económica. Es el paso básico, fundamental, que se va consiguiendo poco a poco, pero que todavía queda mucho por hacer. La independencia económica determina la verdadera independencia de la mujer. Mientras ha sido dependiente del marido, ha estado atada y completamente indefensa. Y yo lo he tenido que ver por mi trabajo mucho con los divorcios. En el caso de los divorcios, las mujeres no se divorciaban porque no tenían independencia económica. O sea, la independencia económica es un factor básico para que las mujeres salgan adelante. Y segundo, yo creo que el tema pendiente que existe actualmente es el de la igualdad de verdad, la igualdad en el mundo laboral, la igualdad en el mundo privado, que los cuidados, que sin renunciar, sin que la mujer tenga que renunciar a los cuidados, que los cuidados sean compartidos, que los salarios sean iguales, que las condiciones dentro del mundo laboral, no solamente las salariales, sino las promocionales y las de reconocimiento sean las mismas, seas hombre o mujer. Entonces, ese creo que es el verdadero objetivo que debería existir actualmente en la sociedad para el feminismo. Conseguir la igualdad real, la igualdad económica y la igualdad en el mundo, en el ámbito privado. Gracias. Carmen. Sí, en cuanto al amor platónico, has dicho, no, vamos... Romántico. Al amor romántico... las palabras que Kate utiliza. Sí, bueno, el amor romántico yo creo que está ahora ya un poco también desfasado, porque las mujeres y los hombres pues ahora se mueven por consecución de objetivos, no es algo que tú tengas en la cabeza idílico y que toda la vida lo persigas, sino que se te plantea de otra manera la situación. En cuanto a la igualdad, leeros la España en cifras de 2019, la mujer ha superado en sanidad en todos los frentes. Enfermeros 84,3, médicos 50,4, farmacéuticos 71,6, fisioterapeutas 65,2, dentistas 55,8, veterinarios aquí no 48,8, psicólogos 81,2, ópticos, optometristas 66,6, logopedas 93,7, podólogos 65, protésicos dentales, aquí no, 28,4, dietistas 87,1, terapeutas ocupacionales 99, biólogos 67, químicos 54,8, físicos no, 31,7. Eso es lo que ha sacado el instituto. Dejadme que lo vea por si os interesa. Si quieres nos lo pones en el chat, nos pones el link. No lo tengo. Si quieres nos lo pones luego en el chat para que todos lo tengamos. Vale, pero bueno, como tú habías dicho que las mujeres ibas a buscar algo de las que superaban, las que superaban. Sí, lo tengo aquí, lo que pasa es que tampoco creo veamos que las mujeres nos dedicamos a formarnos, a ser las primeras en todo, nos cuesta mucho más todo.
y que gracias a Dios hoy día las estadísticas demuestran que donde hay oposiciones somos las primeras. Entonces, el tema es que no hay oposiciones en todos los sitios. Esto es un libro de Carmen. 60 páginas que os voy a poner, se llama España en cifras, y aquí podéis ver pues todo lo que hay al respecto. Voy a ver si veo el inicio para reflejaroslo. Vale, perfecto. Pilar. Bueno. Sí, bueno, yo creo que quizá estos tres epígrafes que plantea Kate Miller es lo que nos demuestra que está muy de actualidad, aunque sea una tesis doctoral, ¿no? A lo mejor el lenguaje ahora sería diferente, las categorías sociales serían diferentes, pero los tres epígrafes están de plena vigencia. Lo del amor romántico yo no me voy a extender, porque eso creo que da para otra tarde, que igual estaría bien, ¿no? Pero que evidentemente la economía es la base de la independencia, está claro. Y yo creo que tenemos que ser un poco, no sé cómo decir, no condescendientes, pero más tranquilas al analizarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque llevamos en el mercado laboral de pleno derecho solamente desde los años 60. De decir, entramos a la producción, entramos a las fábricas y tal. Por lo tanto, la organización no es la misma de los hombres que de las mujeres, simplemente por tiempo, aunque solo sea por tiempo, ¿no? Pero desde que la mujer entra a trabajar, que ha trabajado siempre, otra cosa es que se le haya pagado, ¿no? Trabajo hemos tenido, lo que no hemos tenido es salario. Pero a día de hoy en la Comunidad de Madrid, 81 días las mujeres trabajamos gratis. Es decir, nuestra brecha salarial da para 81 días gratis. Después, si entramos en el tema de los cuidados, que también cuestan dinero. O sea, nosotras somos administradoras, planchadoras, psicólogas, de todo en la casa, y sin embargo eso no se paga, ni se contempla, pero sí está cuantificado en el PIB, y es una cantidad nada despreciable. Por lo tanto, nuestros trabajos no están igualmente valorados. No podemos comparar sector público con sector privado. O sea, no es lo mismo unas personas que han entrado por oposición en enseñanza, por ejemplo, donde somos muy mayoritarias, con toda la enseñanza privada. No tienen las mismas condiciones laborales, aunque ahora van a tener los mismos convenios, pero el trabajo público es distinto, son dos cosas distintas. Pero aún así, aún siendo mayoritarias en sanidad, en enseñanza y en todas estas cosas ligadas al cuidado también, somos más, pero no dirigimos más. Eso también está estudiado y está todo escrito. Yo os invito a que veáis que están colgados en las páginas de los sindicatos los informes sociolaborales. Ni trabajamos en los mismos sectores las mujeres. Hay una división sexual clarísima del trabajo. Lo que pasa es que, claro, nos vamos incorporando, pero no somos la misma cantidad. Eso sabe mucho Marta y seguramente Adela y todas vosotras. Y después, sí, pero Pilar. Perdona, después ya termino. Después, con lo de la enemistad entre unas y otras, este es el caballo de Troya, ¿no? Aquí es donde tenemos que trabajar mucho todas. Cada una tiene su verdad, su pensamiento, sus argumentos, y efectivamente hay muchísimas formas de expresar el feminismo, casi todas respetables, para mí no todas, ¿eh? Yo no soy muy aséptica ahí. Algunas no lo son. Yo no comparto nadie que defienda la prostitución. Yo no creo que nadie quiera que su hija de mayor sea mujer prostituida, ni que su hijo sea un consumidor de prostitución, porque hay que hablar de los chicos también. Yo creo que los hombres necesitan que les comprendamos en algunas cosas también y que metamos su educación y su, lo ha dicho Jorge, me parece, su deconstrucción también. Porque ellos son los consumidores mayoritarios, ¿eh? También hay mujeres que usan prostitución, pero muy pocas. Entonces, el unir a todo el feminismo, pues será cuando hagamos eso que decís de cambiar la sociedad entera y llegar a la igualdad real. Todavía estamos lejos de la igualdad real, ¿eh? Mirar los informes socioeconómicos, en las empresas no estamos igual. No me quiero extender ahí porque igual los aborro. Pero Jesús, por favor. Ay, perdón. Jesús. Gracias. Yo creo que el libro
a mí me despierta muchas inquietudes, me deja muchas reflexiones con relación a la necesidad de lo que hoy se llama empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de la mujer o el empoderamiento del que tiene una situación de pobreza, del empoderamiento del periodista, del empoderamiento de todos aquellos, del activista social, del defensor de derechos humanos, del defensor del tema ambiental, que en el caso de México hemos sido los objetos de una enorme violencia en los años recientes. Me parece en ese sentido importante analizar desde lo laboral, desde el tema de los derechos, desde el tema del placer, desde el tema del acceso a la comunicación, como las redes sociales o los medios masivos de comunicación, que las mujeres y todos estos grupos a los que he mencionado nos podamos empoderar más, porque en ese sentido cada uno podremos definir qué es lo que nos interesa en el ámbito de lo laboral, qué es lo que nos interesa en el ámbito de los derechos, cómo concebimos cada uno el placer. Coincido mucho con Jorge en lo que decía sobre esta sociedad tan mercantilizada y tan volcada en el consumo, y que muchas veces nos impide incluso conocernos, conocer al otro, conocer que hombres y mujeres se conozcan, y que no haya una necesidad de que tengan que establecer una relación matrimonial o ya formal para poderse conocer y para poder sentir su placer y para poder expresarse. Entonces, pienso que tiene muchas consecuencias que no hemos como sociedad sabido abordar por esta urgencia de querer competir y de querer llegar más pronto al progreso unos y otros, o por querer acumular poder, posesiones y cosas, ¿no? Inclusive el propio hecho de hablar de un amor romántico en el siglo XIX, por ejemplo, en la literatura del siglo XIX, pues se veía que un varón que sufría un montón de problemas y de situaciones negativas para su vida en aras de lograr el amor de una mujer, se veía eso también como una característica que lo enaltecía, ¿no? Como a su persona. Discúlpenme, es que estoy tremendamente deshidratado. Me parece que el libro a mí me permite reflexionar sobre esas cuestiones y ver cómo poder hacer relaciones humanas mucho más horizontales, y que efectivamente, como dice Pilar, el hombre no tenga que ser un consumidor de sexo y pagar por él, pero esto pues antes tendría que pasar por una serie de filtros, porque el consumidor no es estrictamente el responsable de que exista la prostitución y de que exista el comercio sexual. Somos responsables todos como sociedad, porque hemos sido incapaces de empoderar al débil y de hacer una sociedad mucho más equitativa en todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí creo, nada más como última reflexión, que la autora aborda desde el inicio el tema de la violencia en el ámbito de las relaciones sexuales, porque es de alguna forma el último recurso que tiene el patriarcado para ejercer ese poder. El patriarcado tiene una postura con relación al placer y con relación a todos estos otros elementos que yo comentaba, que nos causan en el fondo ciertas formas de placer, unas y otras, unas más que otras, y como último recurso siempre queda la violencia para aquel que se sale de las normas o que se sale del discurso hegemónico. Entonces me parece que el libro en ese sentido, como lo dije al principio, sigue siendo vigente. Lo que pasa es que hemos vivido retrocesos muy importantes en el ámbito cultural y en el ámbito de la política y de la economía a nivel mundial, que a lo mejor
no alcanzamos a ver, y hasta que no tenemos una guerra enfrente, que es la última solución violenta que tiene el capitalismo a esta enorme desigualdad en la distribución de los recursos, entonces es cuando volvemos a pensar en estas cosas, ¿no? A mí me queda como un libro magnífico, como un pilar del feminismo que no he terminado de leer, pero que me va a encantar seguir leyendo y discutiendo con ustedes. Gracias, Jesús Alberto. Siguiendo con tu discurso, cuando hablas de la violencia del patriarcado, Kate Miller habla de la fuerza. Si bien la longevidad... Un momento, Enzo tenía la mano levantada. ¿Enzo? Sí. Ay, no lo he visto, perdón. Y también tengo... Es que ponéis unas manos muy raras, yo no la veo. Una pigmentación propia del sol de Sudamérica, por eso. Tendré que cambiarlo. Amarilla, amarilla, como la nuestra. Hacerla europea, ahí va. Quería agregar en esta parte algo que lo tengo como una enorme duda en el tránsito por el seguimiento del feminismo a nivel internacional y local, sin duda, que es en esa disputa política, pues yo creo que lo que aporta Miller aquí es esa concepción de no meramente reducir el debate al sexismo, a una caracterización sexista, sino encontrar el enorme trasfondo político que implica esta cuestión de género respecto al patriarcado. No confundo género con sexo, lo claro. Con otro análisis que suelo hacerlo por mi formación, no solo teórica, sino política. Soy, como creo que alguien que está por aquí, militante sindical desde mis inicios en el mundo laboral, y tenemos una cierta escuela que ha sido, digamos, característica propia en el Uruguay, que es el marxismo. Soy marxista, pero no ortodoxo, también lo aclaro, porque si no, esto se reduce a la lectura de los clásicos y no a la interpretación de las realidades. Entonces no concilio fácilmente el establecer esta disputa entre sexismo o géneros sin la perspectiva categórica de la lucha de clase que sigue estando vigente a nivel internacional, se quiera esconderla o no. Y lo ejemplifico en un debate que se estableció en Uruguay y está vigente respecto al próximo 8M, ¿no? A la gran movilización del 8M. Tenemos una central única sindical, somos muy diferentes al resto del mundo, en donde existen distintas centrales, distintas organizaciones según corrientes ideológicas, políticas, etc., que resolvió un paro general. Es decir, el 8 de marzo se acompañará la movilización que sabemos que raíz histórica tiene, con un paro general de todos los sindicatos del Uruguay. Sin embargo, salieron agrupaciones feministas a plantear que se desvirtúa la idea de que es una lucha principalmente de mujeres, cuestionando que el paro debería ser solo de mujeres. Y bueno, se levantó una enorme polémica y está en pleno debate, y bueno, se tendrá que reconsiderar inclusive en estos días, esta semana que viene, si se pasa a una modalidad de un paro solo de mujeres o va a ser un paro general que implique a todas las organizaciones sindicales. Quería decir esto, no sé si fui tan acertado con la pregunta que se estaba planteando, pero me parece interesante problematizar desde el punto de vista de la disputa política, que creo que en eso sí Miller hace hincapié. Gracias. Gracias, Enzo. Voy a seguir con la fuerza. Si bien la longevidad del patriarcado se debe en parte a la capacidad de socialización y su ingeniosísima forma de colonización interior, este no se habría mantenido sin un instrumento de intimidación constante, la fuerza. Ahí enlazamos con lo que decía Jesús Alberto.
Son demasiados los ejemplos a los que podemos acudir. Penas de muerte, lapidaciones, palizas, prohibición del aborto, los gineceos, el vendado de los pies, especialmente crueles las violaciones, cuya agresividad y desprecio pretende destruir a la personalidad de la víctima y despojarla de su humanidad. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Por qué hay hombres que se sienten más poderosos al humillar a una mujer a quien consideran inferior? Es un poco complicado, ¿no?, de contestar por qué se sienten. Porque hay mujeres que tienen miedo de los hombres cuando van por la calle y cómo se siente un hombre cuando una mujer cruza de acera porque lo ha visto. Creo que, bueno, son ejemplos muy actuales, es seguir dentro del debate, pero traído a día de hoy. Carmen. Mira, esto es un problema de fuerza física. Las mujeres no tenemos nada que hacer ante una fuerza física masculina. ¿Por qué? Porque nos han educado desde las escuelas a que somos, la mujer de por sí es débil. Entonces yo ya no tengo mucho tiempo para nada, pero te quiero decir, es que a las niñas hay que educarlas en la fuerza física desde que entran en la escuela. Yo siempre he dicho que si hubiera tenido niñas, lo primero que hubiera hecho es mandarlas a lucha libre o a karate o a algo que cuando un hombre se te acerque le metas un viaje que lo tumbes al suelo. Porque es que el hombre se aprovecha de su fuerza física. Si un hombre te da un puñetazo, te quita del mapa. Pero si tú sabes dar un puñetazo también y le rompes la nariz antes de que él te lo dé, pues a lo mejor no tienes que correr detrás de nadie. Porque pues ahora te va a contestar, Carmen, una cinturón negro de karate. Tú, sobre la fuerza física. Negro de karate. Pues enhorabuena, mira, tus padres te hicieron algo correcto. Vamos, habrán hecho muchas cosas correctas, pero estoy de acuerdo con esa enseñanza. Mi madre, que padre no tengo. Bueno, yo quiero, porque me siento apelada por el tema de la fuerza física. A ver, yo en cuestión a la pregunta, no sé por qué un hombre se puede sentir más poderoso al humillar a una mujer. Sé que no estamos generalizando la pregunta, sé que no es todos los hombres, ¿vale? No quiero aquí que haya, no quiero disensibilidades donde no hay, pero por las violaciones que vemos, esto ocurre. El tema de la fuerza física, vamos a ver, yo hago karate, llevo 20 años haciéndolo y lo hago porque me gusta y disfruto. Sé que si me metiera en una pelea tendría quizá alguna posibilidad y quizá no, porque tampoco sé lo que sabe el de enfrente. Y ante una pelea, ante una situación crítica, yo antes que mi cinturón negro y mis conocimientos utilizaría mi cerebro. Es decir, intenta no meterte ahí. Pero, porque hago artes marciales, a mí me han pedido en ocasiones que yo haga cursos de defensa personal para mujeres y me he negado. Y la razón por la que me he negado ha sido, solo voy a dar cursos de defensa personal si al lado hay talleres de deconstrucción de la masculinidad tóxica. Es decir, yo no me tengo que defender si a mí nadie me ataca. Creo que es más importante enseñar a no atacar a alguien a que yo me tenga que defender, porque, y conste que yo hago karate porque me gusta, no porque pretenda meterme en ninguna pelea, jamás está en una ni pretendo. Pero creo que no es la solución. Por otro lado, creo que el tema de la fuerza, hay un tema cultural también, ¿no? Yo soy más fuerte que niños y que gente que vaya en silla de ruedas y no se me ocurre utilizar esa superioridad física y esa fortaleza para ir agrediendo ni para ir maltratando. Y creo que esto es importante. El hecho de que sean físicamente más fuertes no les da ese derecho, obviamente, a ejercerlo contra nadie, y como una civilización, una sociedad que somos civilizada, pues no deberíamos. Y ya está, nada más. Si queréis seguimos con los aspectos antropológicos. ¿Quieres seguir tú, Marta? Que es la última parte de esta... Sí, pero creo que había, no sé si había otra mano levantada. ¿De verdad? Activad el micrófono porque yo no lo veo, ¿eh? Yo voy a bajar la mía.
Yo no veo manos levantadas. No hay. No, pues seguimos. Pues seguimos. Bueno, aspectos antropológicos, mito y religión. Menciona en este capítulo la caja de Pandora y el pecado original de la Biblia. Historias que atribuyen a las mujeres la culpa de los males que sufre la humanidad. Estas creencias están profundamente arraigadas en la cultura occidental, que relaciona a las mujeres y el sexo con el pecado y la maldad. En aspectos psicológicos, comenta que la interiorización de la cultura patriarcal, la cosificación de las mujeres y la duplicidad de las normas morales conlleva a las mujeres a un sentimiento de culpa sobre su sexualidad. Además, la continua vigilancia a la que está sometida la mantiene en un estado de infantilismo que conlleva en numerosas ocasiones a una imagen denigrante de sí misma. Esto da para mucho, pero vamos a hacer la última pregunta, que son las 9 menos 10. Y Adela se tiene que ir al carnaval. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las mujeres en su lucha por la igualdad? ¿Por qué le resulta tan difícil a los hombres sumarse a ella? ¡Hala! ¿Estáis cansadas? ¿Estáis cansados? ¿Estáis aburridas de nosotros ya? Quiero decir, todos estos libros, bueno, y estáis acostumbrados y acostumbradas a todos los debates, hacen pensar, y realmente estamos aquí para pensar, no para defender la tesis que ella defiende, sino para también dar nuestra opinión y seguir pensando acerca del mundo. Y lo que también hay que tener en cuenta que Platón, Aristóteles escribieron barbaridades y no nos las cuestionamos, son Solón y Clístenes los padres de la democracia y no nos los cuestionamos, y a las mujeres las cuestionamos continuamente. Continuamente cuando escriben, continuamente cuando no escriben, cuando hablan, cuando no hablan, que es otra de las partes que tenemos que tener en cuenta. También, Carmen. Sí, mira, no nos ponemos de acuerdo las feministas porque tenemos un concepto distinto de la igualdad. Por ejemplo, yo acabo de proponer que la mujer y el hombre se igualen en fuerza física. Yo estoy de acuerdo teóricamente con todo lo que ha expuesto Marta, pero es que a las que asesinan, a las que maltratan, son mujeres indefensas frente a la fuerza física de un hombre. Entonces, no nos podremos poner de acuerdo, por ejemplo, ahora en el tema trans, pues ya sabemos que las feministas de los años 70 muy antiguas, pues están en contra de que los trans pues, puedan utilizar, por ejemplo, el mismo váter o sea, un trans femenino que no quieren que entren en un váter que sea de mujeres. Ahí hay un problema grande con los trans, con la ley trans. Está ahora mismo. Entonces, bajo mi punto de vista, no se ponen de acuerdo las feministas porque lo primero que habría que definir es un decálogo de qué es la igualdad, bajo mi punto de vista. Yo quiero apuntar y yo, si tengo que definirme por qué es la igualdad, pues tengo que extenderme a todos los ámbitos del ser humano. Yo no puedo decir esto es igualdad y esto no. No. Yo tengo que ser igual en todo lo que a mí me compete para mi vida privada. Igual. Yo quería apuntar, bueno, a las personas que nos siguen desde Latinoamérica, es porque a veces hacemos referencias a leyes en España o debates que se están dando aquí, entonces disculpadnos un poquito porque es que somos muy eurocéntricos. Muy eurocéntricos. Bueno, es aunque dan ganas de borrarse. Hemos traído un libro del mundo occidental, entonces hay que hablar de lo que se está leyendo. Sí, pero no, bueno, pero la ley trans no se está leyendo. América, que también es occidental, no está debatiendo quizá eso en este momento. Pero bueno, hay más manos levantadas. Pepa, menos mal que tengo ayudanta, ¿eh? Jorge ha levantado la mano también. Si es que no veo nada. No sé por qué no veo las manos. Deberían ser rojas, puños o algo, porque a mí esto no... Pues Pepa y Jorge, por favor. No, solamente aclarar que me parece que actualmente sí que se está haciendo una revisión de los contenidos de los autores clásicos. Tú hablabas de Clístenes, de Solón, de Aristóteles. Yo hace 2 veranos me leí los ensayos de Montaigne y se me pusieron los cabellos erizados como escarpias.
¿no? de los planteamientos que existían. Luego, claro, reconduces y dices en el contexto en el que está escrito, la persona como era, las reglas de religión, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que sí que se está haciendo una revisión del contenido de estos autores. En el siglo de oro español hay cantidad de textos donde se discrimina a la mujer, se la tiene que encerrar, no puede ver a nadie, es mala, avara, presumida, dice tonterías. Eso estaba así en autores del siglo de oro, ¿no? Ahora cuando lees eso, lo lees desde una perspectiva distinta, ¿no? Y entiendes que lo que estaban diciendo pues tiene que ser revisado, que no tiene que, porque sea Montaigne, no tiene por qué ser, hay que concederle valor, ¿no? Gracias. Yo aquí introduzco una pregunta. ¿Hay que revisar la historia o hay que borrarla? Jorge. Borrarla, ¿no? A ver, yo quería responder a la pregunta y a mí me parece que el feminismo debería ser, creo, una lucha transversal. Sin embargo, se ha vista como eclipsada o abducida, diría yo, por los bloques ideológicos y ahora se asocia feminismo con izquierda y incluso hay todo un movimiento, como hay tanta regresión en los bloques políticos y ahora el sector más conservador, más de derecha, son antifeministas porque lo consideran como una ideología de género, que no sé qué. Pues al final el feminismo ha quedado atrapado en un debate muy polarizado y eso me parece un desastre, porque debería lograrse que esté por encima de ese debate y no quede reducido a una mitad de la población. Es decir, es víctima de la polarización política y eso es lo que dificulta mi respuesta a por qué no se ponen de acuerdo las mujeres en su lucha por la igualdad, porque y no sé cuál es la solución a eso. Pilar, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, es que ese es el trabajo del patriarcado, pero aparte de eso, es que estoy de acuerdo en parte de lo que dices, pero fíjate lo que dice, es que las mujeres tendrían que ponerse de acuerdo. No, pónganse ustedes de acuerdo con nosotras para que lo hagamos juntos. No nos culpen a nosotras de no cerrar las piernas, de no haber hecho todas las huelgas que no sé qué. Por cierto, al compañero que ha hablado antes, en España hicimos 3 años huelga y hay un debate ahí muy bonito. No podemos ser las responsables de todo, porque no hemos hablado de la religión ni lo de la Biblia que decía Adela. Nosotras nos comimos la manzana para saber, pero Adán se la comió porque se la dimos nosotras. O sea, que hagamos lo que hagamos, aunque sea contra Dios, contra la voz en off del paraíso, tenemos la culpa de todo. No tenemos la culpa de todo. Nosotras no tenemos que enseñar a los varones a no violar. No tenemos que enseñar a los varones a que cuando se queda embarazada una chica no se hagan cargo y aquí no ha pasado nada. Y entonces estoy de acuerdo. Cuando la lucha sea transversal, será cuando hayamos llegado a la igualdad real. Y entonces los reductos sean los otros. O sea, porque tener que estar escuchando ahora cosas como que hay que revisar la ley de violencia o la ley del aborto o tal, cuando en América están consiguiendo cosas muy importantes. Y cuando hay algo gordo, somos capaces de trascender a eso las mujeres, ¿eh? Lo hemos hecho varias veces en España en los últimos años. Pero nos queda tarea. Entonces yo lo que creo es que los hombres tendrían que salir a la calle cuando hay un acto de violencia machista tremendo, o cuando quieran, ¿no? Pero cuando veamos manifestaciones de hombres sin que tengan que venir con nosotras, que sea de motu propio, y hay grupos muy interesantes ya de hombres por la igualdad, que hacen cosas muy buenas. Nosotras hemos trabajado con ellos, o ellos con nosotras, y deconstruyamos juntos, ¿no? Porque estamos muy solas en algunas cosas. Pues yo agradezco al grupo las intervenciones, agradezco a todos los hombres que nos han acompañado, a las mujeres también. Adela, Pepa.
No, solo Ay, por quería favor. decir, no, como Adela ha preguntado. Es que Adela soy ha preguntado- me Adela ha retiro para la preguntado, próxima. ¿qué hay que hacer con la historia? ¿Anularla o revisarla? Anularla nunca, por favor. Pues a mí me dan Revisémosla. ganas, tengo una goma de borrar ahí No, que yo pues empezaría no. a borrar a todos. No, nunca, nunca hagas eso, nunca, porque lo Pues que nos puede tendrías que enseñar borrar el es libro este. fundamental. Porque este libro leído ahora ya tendrías que borrarlo también. Pues muchas gracias. Seguimos Revolución y Contrarrevolución el próximo día y leedlo, por favor. Muchas gracias. No, A gracias A vosotras que lo Esperen, habéis hecho genial. Muy bien. dejadme decir algo final, bueno, aparte Di, de di. agradecer a Pilar. Recordaros que la próxima sesión tendremos la segunda dedicada a Los No me cínicos. tapes el sol, no me tapes el sol, cómo ser un cínico de los buenos, de Eduardo Infante, con la presencia de Eduardo Infante. Es decir, que Qué bueno. será un lujazo, así que no os la perdáis. Nada más. Muchas gracias y buen Muchas fin. gracias a todos. Gracias, Marta, Adela, lo habéis Buen hecho. carnaval. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Disfrutad Feliz mucho, carnaval. adiós. Gracias. Igualmente.